Buenas tardes, mis hermanos. Le habla el doctor Montalvo Suero y en esta ocasión le damos la bienvenida a este estudio que comenzamos sobre el Pentateuco. En esta primera unidad vamos a encontrar una introducción general sobre el Pentateuco. Y nos preguntamos qué es el Pentateuco. Lógicamente entendemos por Pentateuco los primeros 5 libros de la Biblia, que es la palabra de Dios. Es el nombre colectivo de estos primeros libros escritos por Moisés y provienen de una palabra griega que significa penta, 5, y teuco, tomos, y se traduce literalmente como libro en 5 tomos. El Pentateuco es el nombre que se designa a través de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Corresponde a la Torá o libro de la ley de la Biblia hebrea y por lo tanto es la primera sección de la Biblia hebrea y contiene la legislación de Moisés. Esta legislación de Moisés se puede estudiar ampliamente y vamos a encontrar que tiene mandamientos que son sagrados. Generalmente todos los mandamientos entendemos que son sagrados, pero específicamente algunos tienen más envergadura, como son los 10 mandamientos y otros mandamientos más que se desprenden directamente de lo que es la ley de Dios. Otros mandamientos se trata de leyes ceremoniales, otros mandamientos se trata de leyes civiles, y entre las leyes civiles, que son las que tienen que ver con el gobierno y tienen que ver con la conducta de los hombres entre sí, por ejemplo, leyes que tienen que ver con salubridad, leyes que tienen que ver con la tierra, la tenencia de tierra, leyes que tienen que ver con el robo, que son delitos entre ciudadanos, amén, que decimos en cierta forma son leyes civiles. Por lo tanto, esta legislación de Moisés, que es bastante amplia, contiene leyes civiles y leyes religiosas. Y más luego le explicaremos los motivos, porque estos lógicamente representan la constitución o la legislación que regía a lo que es el pueblo de Dios. El Pentateuco de esta forma, entendido de esta forma, amén, tenemos que verlo a profundidad. Para los judíos, la palabra del Señor, lo que es esta sección del Pentateuco, representa la tradición escrita. El pueblo judío se rige por 2 tipos de tradiciones, la tradición escrita y la tradición oral. La tradición escrita es su Biblia, que se conoce con el nombre de Tanakh, con K al final, que se pronuncia muchas veces como si fuese una J, esa última K, y representa cada consonante una de las 3 secciones del Antiguo Testamento en hebreo. El Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Nevim, que es los profetas, y el Ketuvim, que son los escritos. De esta forma se constituye lo que es la tradición escrita para los judíos. Sin embargo, los judíos también tienen otra tradición, que es la tradición oral. Esta tradición oral se llama Talmud. Y el Talmud tiene 2 grandes secciones, el Mishnat y el Gemara. El Mishnat es la colección oral de las leyes en 6 divisiones, amén, 6 grandes colecciones, y el Gemara son comentarios, amén, de las leyes y los escritos que diríamos del Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesucristo, esta tradición oral era muy grande, muy importante, y prácticamente los judíos, especialmente los fariseos y los saduceos, le estaban dando más importancia a la interpretación que directamente a la propia escritura, y se inclinaban más a lo que es la tradición oral del Antiguo Testamento. De esta forma, Jesucristo acusó a los líderes religiosos de ese tiempo de haber cambiado la ley de Dios por las costumbres o por mandamientos humanos. Lógicamente, nosotros entendemos que la inspiración recae sobre la palabra de Dios. La inspiración no recae en los comentarios de otros teólogos o otros escritores, por buenos que éste sea. El Pentateuco tiene un propósito principal. ¿Cuál es? El propósito del Pentateuco es de darle una identidad nacional al pueblo escogido de Dios a través de una perspectiva histórica y teológica de su razón de ser.
Es decir, el pueblo de Israel, amén, es descendiente de Abraham y por lo tanto es un pueblo abrahámico porque desciende de este tronco común que es Abraham. La promesa que Dios le da a Abraham, la cual tienen carácter personales porque se refieren directamente a él como individuo, pero también tienen carácter nacionales porque iba a ser de Abraham una gran nación. Y ese carácter trasciende a lo internacional o lo universal por la promesa de que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Este pueblo desciende de Abraham, es la promesa que Dios le da a Abraham. De Abraham nosotros, amén, vamos lógicamente a ver esa descendencia a través de la historia patriarcal. A Isaac, de Jacob, amén, y también de José. Y así de esta forma el pueblo desciende de ahí. Cuando Jacob desciende a Egipto, lo que desciende es una familia, una gran familia o una familia patriarcal. En Egipto se convierte en un conglomerado mucho más grande de personas, pero no podemos hablar propiamente dicho de un pueblo o de una nación. Por lo tanto, para que se cumpla la promesa de Dios, tenían que tener una identidad nacional. Dios le saca a este conglomerado de personas de Egipto y lo lleva hasta el Sinaí. Es en el Sinaí que se convierten en pueblo de Dios. Ahí este pueblo tenía que tener una identidad nacional. Tenían que desarraigar, tenían que quitar todas esas marañas de los egipcios, esa contaminación de los egipcios y convertirse efectivamente en el pueblo o la nación escogida de Dios. Pero de un principio, Dios, por lo tanto, dice, hay que convertirlo en nación y para esto hace falta una legislación. Y esa legislación fue la ley de Moisés, que abarca todos los aspectos en generales de una nación. No solamente es una ley religiosa, entiéndase, porque a veces pensamos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, como una ley religiosa. Es una legislación general que abarca cada aspecto de la vida nacional del pueblo de Israel y por lo tanto lo convierte en nación. Es como la Declaración de Independencia, es como la Constitución de la República y también abarca todo tipo de legislación que son importantes para poder conducir la nación. Le da un líder, le da una forma de gobierno que es la teocracia, el líder elegido por Dios y por lo tanto Dios comienza a dirigir este pueblo que ya es ahora el pueblo escogido de Dios. Y es a partir de la ley de Moisés que Dios le llama, tú eres mi pueblo, yo te he escogido sobre todas las naciones y por lo tanto hay una identidad nacional porque ahora Israel es conocido como el pueblo del pacto de Dios. Así que el foco de este propósito en el Pentateuco es Israel. Dios hace un pacto con Abraham, el cual Dios promete incondicionalmente, como ya hemos visto, bendiciones personales, bendiciones nacionales y bendiciones universales. En el Pentateuco es sin duda el ABC de las profecías, porque si no entendemos el Pentateuco, donde se revela el nombre de Dios, donde se revela el carácter de Dios, donde se revelan los atributos divinos, es lógicamente imposible entender los propósitos de cada una de las profecías que están contenidas en la siguiente sección de la Biblia hebrea. Y también el Pentateuco necesariamente es la introducción de toda la Biblia. Sin el Pentateuco, la Biblia irremediablemente estaría incompleto. El nombre Pentateuco, como ya lo dijimos, no proviene del hebreo. En hebreo simplemente se conoce como Torá o ley. Amén. Pero la traducción griega del Pentateuco, amén, recibió este nombre de la Septuaginta, que fue una versión realizada, ordenada por un rey, Ptolomeo Filadelfos, en el siglo III, y ordenada a 70 sabios. Y se llama Septuaginta porque fueron 70 los traductores de esta versión al griego, que se hizo muy popular en los tiempos de Cristo y que tiene gran importancia para uno reconocer los libros pentateucos. Tiene gran importancia primero en el Nuevo Testamento
porque fue la usada en un 85-90%, tanto por Jesucristo como también por los apóstoles en sus predicaciones. Amén. Y también constituyó la base de la expansión del cristianismo, porque el apóstol Pablo, amén, la usó como canal para predicar el nombre de Cristo Jesús. Es importante, amén, porque a través de ella llega otra gran traducción de la Biblia, conocida como la Vulgata Latina. Y hasta hoy en día sigue siendo importante porque todos los nombres de los libros de la Biblia y el orden en que tenemos los libros de la Biblia, amén, de la perspectiva evangélica, son tomadas de esta versión llamada Septuaginta. La Septuaginta, los primeros 5 libros de la Biblia se conocen primero Génesis, que significa origen, comienzo, Éxodo, que significa salida, Levítico, que significa de los levitas, amén, Números, que se refiere a matemática, por supuesto, y nos hablan de los 2 grandes censos que hizo el pueblo de Israel, el primero en el Sinaí, con la generación que salió del Éxodo, y el último, amén, en Cádiz, antes de entrar a la tierra prometida. Y también tenemos lo que es Deuteronomio o segunda ley, que es la recopilación de la ley que Moisés hace a la nueva generación que sale del desierto. Estos nombres, lógicamente, no son iguales en la Biblia hebrea, que es la primera sección de la Biblia hebrea, amén. Y el Génesis y cada libro de la Biblia es tomado por la primera palabra que aparece en cada libro. Así que si usted quiere saber los nombres en hebreo, tiene que buscar siempre en las primeras palabras. Génesis 1.1, Éxodo 1.1, Levítico 1.1, así sucesivamente. El libro de Génesis se llama Bereshit en hebreo, que significa en el principio, porque Génesis comienza hablando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El nombre del Éxodo en hebreo significa Shemot. Shemot significa nombres. Estos son los nombres. Amén. Y por lo tanto tiene ese significado. El libro de Levíticos significa llamó, porque lógicamente comienza con la palabra boikra. Y boikra es llamó. Amén. Y el libro del número es Bekmidbar. Bekmidbar significa en el desierto. Y el libro de Deuteronomio se llama Devarim. Devarim significa las palabras. Estas son las palabras de Moisés, o sea, los grandes discursos que Moisés dio antes de entrar a la tierra prometida. Así que estos son los nombres de los libros del Pentateuco en griego como también en hebreo, los cuales son importantes que nosotros conozcamos. Y es importante conocer sobre todo lo que es la parte de la historicidad. Y cuando hablamos de historicidad, hablamos de historia, es decir, la historia deuteronómica o la historia oficial del pueblo de Israel. Y esta historia comienza con la creación, que para los hebreos, ellos la consideran que comenzó 4000 años antes de Cristo. Y también para la tradición cristiana, amén, la mayoría de los cronistas bíblicos, aquellos que estudian, por ejemplo, las genealogías y comienzan a sacar, amén, la duración de cada descendencia, de esa forma llegan hasta Adán. Y estos cronistas bíblicos que han llegado a contar la genealogía o descendencia de Adán, también se remontaron al año 4000 antes de Cristo. Y por lo tanto, a pesar de que humanamente hablando, a pesar de que las ciencias arqueológicas, geológicas, amén, estén hoy hablando de millones y millones de años, amén, para la formación de la tierra, nosotros hablamos de una creación. Y cuando entremos en el libro de Génesis vamos a explicar esa creación. A pesar de que ellos hablan de una edad enormemente distanciada de lo que afirma el pueblo de Israel, y de lo que afirma la mayoría de los comentaristas bíblicos, que son 4000 antes de Cristo, nosotros queremos seguir, diríamos, en esta posición. Génesis abarca de la creación del mundo, que es en el año 4000, que por esa razón, amén, los judíos tienen su almanaque o su calendario
a partir, lógicamente, de esta fecha. Y por esa razón ellos andan actualmente en el año 6000 y algo en la actualidad. Si quieres saber la fecha exacta en que andan los judíos, búsquelo a través del internet, amén, para saber la edad exacta que ellos tienen en su almanaque. Y el Génesis se extiende hasta el año 1876, que es la salida de José, o sea, la muerte de José en Egipto. Amén. 1876, del año 4000 a 1876, unos 2200 y algo de años, cubre el libro de Génesis. El libro de Éxodo, desde el descenso de Jacob a Egipto, amén, hasta el monte Sinaí. El Éxodo cubre completamente 400 años, que es la profecía que Jehová le dio a Jacob, de Abraham, perdón, de que su descendencia estarían como esclavos, amén, en tierra extranjera durante ese tiempo. Levítico es apenas un mes, amén. Levítico es Israel antes de salir, amén, de la planicie del Sinaí. Está, por lo tanto, ubicado entre el Éxodo y Número y solamente cubre un mes. Amén. El libro de Números, sin embargo, es desde el monte Sinaí hasta los 40 años de peregrinación de Israel en el desierto y por lo tanto cubre aproximadamente unos 400 años y por lo tanto estamos ya desde el año 4000 hasta el año 1406, que es la salida del pueblo de Israel de Egipto o el Éxodo. Finaliza el Pentateuco con el libro de Deuteronomio, el cual apenas abarca 2 meses, desde la muerte de Moisés hasta su funeral, y abarca los últimos capítulos que están contenidos en este libro de Deuteronomio. Conociendo la historicidad o la importancia histórica que tiene, amén, el libro de Pentateuco, nos basta que nosotros comencemos ahora a considerar quién es el autor del Pentateuco. Tradicionalmente, tanto los judíos como cristianos afirmamos, amén, y sostenemos que Moisés es el autor indiscutible de estos primeros 5 libros de la Biblia. Autor indiscutible para nosotros. Sin embargo, se ha levantado una ola de crítica, un movimiento crítico racionalista, amén, y que comenzó bastante temprano con el nacimiento de lo que es el Renacimiento, que tuvo sus partes positivas el Renacimiento, porque ese movimiento crítico fue que permitió el surgimiento de la Reforma protestante. Más sin embargo, amén, también surgen aspectos negativos, como es la famosa teoría de la alta crítica y los nuevos métodos de interpretación que no toman en cuenta la Biblia como si fuese la palabra de Dios, sino que se acercan a la Biblia como si fuese un libro secular. Y por lo tanto, a partir del surgimiento de este movimiento racionalista, se comenzó a cuestionar si efectivamente Moisés fuese el autor del libro Pentateuco. Afirman, por ejemplo, que estos libros se escribieron siglos después de Moisés por un autor o varios autores desconocidos que querían revivir o darle identidad a Israel en momentos críticos para que Israel se uniese y se considerase una nación. Y por esta razón, amén, podemos decir que prácticamente se trata de un fraude pío, un fraude religioso, y que se trató de una recopilación muy ardua de estas personas. Sin embargo, esta teoría queda descartada cuando buscamos las evidencias internas en la propia escritura para determinar si efectivamente Moisés pudo o no pudo ser el autor de estos primeros 5 libros de la Biblia. En primer lugar, a pesar de que muchos dicen que Moisés mismo confiesa que no estaba calificado, mucho menos para escribir este libro, sí entendemos que el Espíritu Santo estaba sobre Moisés y le guió a escribir estos libros. Amén. A pesar de que, por ejemplo, dicen que Moisés afirmó que no era hábil para hablar, o que tal vez significaba esta expresión que fuese tartamudo, o que significaba esa expresión que no conocía el egipcio. Lógicamente que lo conocía, o que no conocía la lengua hebrea por haberse criado fuera de los hebreos, y que por lo tanto, si no conocía la lengua hebrea, ¿cómo escribió estos libros en hebreo? Todas estas cuestiones, amén, quedan anuladas
cuando analizamos el trasfondo histórico de estos libros y analizamos a profundidad lo que se nos dice. En primer lugar, la escritura sí existía en los tiempos de Moisés. Es una ignorancia histórica afirmar que las escrituras no existían. En segundo lugar, Moisés perfectamente conocía las escrituras y tenía gran conocimiento, no era un analfabeto, una persona que no sabía leer ni escribir, sino que tenía grandes habilidades, lógicamente profesionales o habilidades intelectuales que se muestran en los escritos del Pentateuco. Moisés fue criado en su condición de príncipe de Israel. Debía tener un vasto conocimiento de la historia del mundo, de su entorno, un conocimiento, como dice Hechos capítulo 7 y verso 22, que fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, que incluía, amén, su programa de estudio incluían literatura, incluían artes, incluían ciencias, incluían matemática, incluían ingeniería, incluían el arte de la guerra, y todos esos aspectos lo conocemos a través de la misma historia. Por lo tanto, las fuentes históricas parecen informarnos que sí existía la escritura y que sí Moisés tenía un gran conocimiento en mucha sabiduría. Los primeros tratados de medicina que llegan a nosotros son egipcios. Amén. Y aún la ciencia está admirada de qué forma los egipcios construyeron esas grandes pirámides que hoy se exhiben y son las maravillas del mundo. Gran conocimiento de matemática, gran conocimiento de ingeniería están demostrados. Arte de guerra, Moisés lo demuestra. La muerte del egipcio con tanta facilidad que Moisés, amén, lo hizo, y el enfrentamiento de Moisés con aquellos pastores que estaban molestando a las mujeres que querían darle agua a su rebaño. De esta forma vemos que ese carácter de Moisés, tal vez agresivo, impetuoso, que comenzó al principio cuando comenzamos el libro de Éxodo, se va puliendo, se va transformando, amén, y que ese carácter de Moisés, como pasó con Pedro, amén, ahora dice la Biblia que Moisés es un hombre manso y nos habla que es el más manso de la tierra. El carácter de Moisés fue pulido. Amén. Dios hizo de Moisés el líder que la nación necesitaba. Dios no llama personas capacitadas, sino que capacita personas para el liderazgo, pero también Dios usa a cada persona de acuerdo a su capacidad. Alabado el nombre del Señor. Lucas, gran capacidad, y Dios lo utilizó como un gran escritor. El apóstol Pablo, gran capacidad, y el Señor lo usó como un gran escritor, autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Así que mientras tú más te preparas, Dios va a utilizar tus conocimientos, tus dones, tus talentos, de acuerdo, amén, a lo que tú has adquirido. Moisés como príncipe, por lo tanto, desmiente esa teoría. El desarrollo de las escrituras, existen muchas evidencias irrefutables de que las escrituras ya estaban grandemente desarrolladas en época de Moisés, y hay evidencias históricas, amén, antropológica. Hay una antropología física, pero también hay una antropología histórica que se encarga de estudiar cada cultura y cada civilización. Y la civilización egipcia tiene cientos de años de antigüedad y por lo tanto estaba bastante desarrollada. Dios mandó a Moisés a escribir en libros. En el original aparece la expresión en Éxodo 17:14, lo puede buscar, y dice: escribe en el libro, lo que indica la existencia de un documento que estaba en proceso de escritura. Amén, que puede precisamente ser los anales o los recuerdos o la historia que Moisés luego organiza y la presenta en forma de estos 5 volúmenes que son los 5 primeros libros de la Biblia. Dios dijo a Moisés indiscutiblemente a utilizar algunos relatos heredados de sus antepasados, el pueblo de Israel. Lógicamente que Moisés no estuvo presente en el diluvio, Moisés no estuvo presente en la Torre de Babel para poder ser testigo presencial de los eventos. Moisés no estuvo presente con Abraham, tampoco con los patriarcas, no estuvo presente. ¿De qué forma entonces Moisés tiene ese conocimiento? Nos preguntamos nosotros. Número 1, se apunta a la tradición oral.
el pueblo de Israel, amén, tenía la costumbre de su historia repetirla a la siguiente generación. Y de esa forma, cada generación conservaba con gran valor lo que es esta importante historia que hacen de Israel un pueblo especial. Pero aparte de esa tradición oral, que fácilmente podemos decir que por medio de la tradición oral llega conocimiento a Moisés sobre la vida, por ejemplo, de Abraham, el llamado, la promesa de Abraham, la vida patriarcal, fácilmente, amén, de Isaac, de Jacob, de José, esa historia patriarcal, fácilmente podemos decir que viene a Moisés a través de la tradición oral y que Dios lo inspira para tomar de ella los elementos necesarios, amén, para escribir estos libros pentateucos. Sin embargo, hay cosas que no estaban en la tradición oral. ¿Cómo le llega a Moisés? Por revelación. No puedo dudar que Moisés recibió revelación de Dios de manera especial, como también el propio Pablo habla que recibió revelación de Dios de forma especial. Pablo dice que su evangelio fue recibido por revelación. Y aquel hombre que estuvo con Dios y habló con Dios cara a cara, aquel hombre que vio el rostro de Dios, amén, no le pudo dar Dios esa revelación especial acerca de la historia primitiva, acerca de la creación del mundo, acerca de la creación del hombre, acerca de la caída de Adán y Eva. Lógicamente que estos datos llegan a través, lógicamente, de la revelación especial del Señor, no de registros o tal de fuentes históricas, como dice en la teoría documentaria de la alta crítica, que el Pentateuco es más un trabajo de arduo sudor y no de inspiración, que a muchos escritores, amén, trabajosos, afanosos, comenzaron a ponerle parte hasta que le dieron cierta unidad, cierta coherencia, y de esta forma, siglos después de Moisés, ellos formaron el Pentateuco. Lamentablemente, esto no puede ser cierto, ni pudo haberlo sido bajo ninguna circunstancia. Moisés, lógicamente, no escribió su propia biografía, como podemos tenerlo, es lógico saberlo. Pero aún la biografía de Moisés fue escrita por Josué, y tanto la tradición oral como escrita de los judíos y los cristianos nos dan esta confirmación de que en la muerte y el funeral de Moisés, que es la última parte del Pentateuco, fue escrito por otro escritor de nombre Josué, que es el mismo autor del libro que lleva su nombre. Ahora, ¿qué otras evidencias encontramos que tuvo que haber sido Moisés el autor del Pentateuco y no algún otro escritor o escritores tiempos o siglos después de Moisés? Número uno, las frases, los nombres y costumbres de Egipto que contiene el Pentateuco indica que el autor tenía un conocimiento personal de su cultura y de su geografía, algo que difícilmente tendría otro escritor en Canaán varios siglos después de Moisés. Y tanto los detalles arcaicos así lo confirman, es decir, palabras, expresiones, estilos que son de una generación muy siglos atrás, amén, corresponde lógicamente a la época de Moisés y no una época muy temprana, como señalan algunos comentaristas. Es decir, si el Pentateuco es un fraude, hay que hacerlo muy perfecto para no levantar sospecha. Si yo voy a escribir una supuesta carta de Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón existió hace 500 años, yo tengo que tomar y escribir la carta en un español de la época de Cristóbal Colón, utilizando en los arcaísmos de la gramática española que existía en esa época, o de lo contrario, cuando alguien lea la carta, me va a decir, nadie te va a creer que Colón escribió esta carta, porque primero no es el estilo, según porque tiene que combinar con el estilo de otros escritos de Colón. Amén. No es la letra, pueden decirme también, pero sobre todo gramáticamente las palabras que estás utilizando corresponden a un español del siglo XX o del siglo XXI, que no existía, amén, en el siglo XVII, en el siglo XVI, cuando Colón descubrió América.
y por lo tanto ese fraude queda en evidencia. Y esto ocurre con esta afirmación de la llamada teoría de la alta crítica, que está afirmando que Moisés no pudo haber sido el autor del Pentateuco, sino que el Pentateuco es un fraude religioso. Imposible. Los arcaísmos, los detalles geográficos, las frases, las palabras corresponden perfectamente bien a la época de Moisés y no una época de siglos después. Las referencias de los materiales del tabernáculo que se hacen muestran que el autor conocía perfectamente bien la península del Sinaí. Amén. Y el punto de vista, el enfoque del Pentateuco muestran que el autor era una persona que aún no había entrado a tierra de Canaán. Y por lo tanto, cuando se habla tierra de Canaán, amén, se va a descubrir de inmediato que esos plagiarios tal vez pertenecían a Canaán, porque hablan no solamente la forma, sino también que se expresan y muestran un conocimiento de Canaán. Y Moisés no conocía el Canaán y por eso no aparece el detalle del Canaán en el Pentateuco. Así que indiscutiblemente el autor del Pentateuco es Moisés, y todas las evidencias que señalan, amén, lo contrario, son falsas y tienen que ser descartadas. Lógicamente, ya hemos hecho una introducción general a lo que es el Pentateuco. Podemos seguir dando un vistazo general a los primeros 5 libros del Pentateuco, pero para no cansarlos mucho, voy a dividir esta introducción en 2 secciones. Y en esta primera sección vamos a hacer un poco de descanso, amén, y nos vamos a quedar en este punto. Y en breves minutos voy a comenzar de inmediato a grabar la segunda sección para que ustedes tengan ese conocimiento importante. Dios le bendiga y Dios le guarde, y nos vemos en breve. Bendiciones.